Bienvenidos una vez más al podcast Apetito de Riesgo. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema que yo creo que ha sido lo que ha creado caos en los diferentes sectores en República Dominicana. Bueno, no solamente en República Dominicana, también en otros países, porque relativamente este tema de prevención del lavado de activos es nuevo, ¿verdad? No es un tema que en algunos países tiene 20 años. Aquí en República Dominicana, desde la ley 7202, pero no todos los sectores se adecuaron hasta el 2017 con la ley 155-17. Y hoy me siento muy contento, me siento muy honrado de tener a una experta, y más que una experta, una amiga que me ha colaborado bastante, tanto en lo profesional como en lo personal. Hoy tenemos a Mari Antena. Bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. No, yo estoy muy contento de tenerte y aprovechar el podcast para agradecerte por tu participación en el primer congreso que hicimos en el Hotel Sheraton, el Congreso Nacional de Seguros y Compliance. De verdad, Mari, te tengo que agradecer por todo lo que tú has hecho por mí y de verdad esa exposición que tuviste. Y también tengo que hablar sobre la exposición de los demás colegas, hizo que tengamos éxito en este segundo congreso. Pero teníamos que quedar bien en el primero y así fue, ¿verdad? Pues de verdad te agradezco y te doy la bienvenida a tu podcast, que fuiste una de las primeras que participó en él desde que se llamaba Interés Asegurable. La gente puede buscar esos episodios, esos primeros episodios donde todavía estábamos en proceso de adecuación y de organización. Y Mari fue una de las que siempre me dijo que sí. Así que verdaderamente muchas gracias. No, al revés, gracias a ti por tenerme presente en estos temas que son para mí una pasión y los disfruto bastante. Este tema de prevención de lavado de activos ha generado, como dije en la introducción, mucho caos, principalmente la debida diligencia. Tú más que yo sabes, tú que has dado consultoría no solamente local, sino también a nivel internacional, tú sabes de que a veces todo este proceso, en vez de ser lo más normativo posible, ha sido muy interpretativo. Lo que yo creo que es. No es de que no, porque la ley lo establece, porque la norma lo establece, no, por lo que yo creo, ¿verdad? Lastimosamente, muchos lo han hecho así. Y los sujetos obligados se han adecuado, algunos muy bien y otros invirtiendo recursos que no se debieron invertir por la mala práctica, principalmente en este tema de debida diligencia. Yo me choco con este tema de las listas restrictivas. Yo tengo mis reservas, pero quiero saber cuál es tu opinión como experta, con tu juicio de experta, que tú me puedas decir a mí y al público qué tan efectivo es en el proceso de debida diligencia, qué tan efectivo es buscar a un cliente local, no internacional, a un local, a un dominicano, a un cliente dominicano en una lista restrictiva tipo OFAC, tipo ONU, y le podríamos agregar hasta Interpol, si se puede llamar así. Bien, difiero contigo en una parte, y es que entiendo que lo que ha pasado en la República Dominicana es que se ha querido dar una interpretación literal de la ley. Y muchos sujetos obligados han querido llevar exactamente lo que dice la ley a la práctica, y ahí es que tienen las dificultades. El tema de las listas restrictivas, como bien tú lo acabas de mencionar, es una consecuencia de lo mismo. Todo el mundo, si yo no tengo una clientela internacional, busco a alguien en la OFAC, que es muy poco probable, a pesar de que tenemos dominicanos que están incluidos en la lista de la OFAC, es muy poco probable que yo vaya a tener una posible coincidencia. Entonces, de la forma que yo les recomiendo trabajar, independientemente del sector, es primero irnos a lo que dice la norma. La ley nos habla solamente, en la ley 155-17, de hacer búsquedas en la lista restrictiva de la ONU. Sin embargo, distintos entes reguladores han incluido de forma normativa otras listas restrictivas que debemos de consultar. Yo entiendo que sí la debemos de consultar. Ahora, el tema de la efectividad lo va a dar el tipo de negocio donde usted se desempeñe.
Porque, por ejemplo, si yo soy un dealer de vehículos y mi cliente son todos dominicanos, es muy posible que yo tal vez deba de complementar esas búsquedas con una búsqueda en Internet de noticias negativas y ahí trabajar un poco el factor reputacional que me pueda representar esa persona. Sin embargo, eso no significa que yo pueda tener una coincidencia en una de estas listas. Así que en resumen, yo te diría que es importante buscarla, pero no debe ser mi única fuente. Además de eso, yo debo de ajustarme a mi realidad, que es algo que tú has agotado bastante aquí en este podcast del enfoque basado en riesgo. Yo debo de conocer cuáles son mis circunstancias, cuál es la exposición al riesgo de lavado que yo tengo y en base a eso decidir con qué otras listas yo debería de complementar aquellas que me dice la ley. Exacto. Tú sabes, cuando tú comenzaste diciendo que tú difieres conmigo, yo me sentí contento porque tú sabes que la línea mía con el debate a mí me hace sentir muy bien porque uno aprende. Mari, tú acabas de mencionar que la gente está trabajando con la ley 155-17 muy literal. Entonces, es como un reto para el sujeto obligado llevar a la práctica estrictamente con lo que establece un legislador. Esto es muy difícil porque a veces la normativa dice una cosa, pero entonces la práctica se maneja de otra manera. Es como bien complejo y eso tú sabes que nosotros lo hemos visto en el sector de vehículos de motor que está pasando actualmente con temas que ya hemos tocado en el podcast y que hemos dado capacitación sobre ese tema. Está pasando actualmente con el mismo sector construcción, está pasando en el sector seguros también, en muchísimos sectores. Es bien difícil. Es como que deberíamos como hacer un análisis del mercado, ¿verdad? Como de cómo se maneja cierto sector para entonces uno tratar de regularlo, de normarlo. Pero es como tú dices, o sea, ir literal a lo que establece la ley. No, ojo, no estamos diciendo que no se cumpla. Se tiene que cumplir lo que dice la ley. Lo que estamos diciendo es que hay que tratar como de adecuarlo, como de aterrizarlo, ¿verdad? Entonces, yo te tengo otra pregunta en ese mismo tema de la debida diligencia, porque tenemos que tratar porque a la gente le encanta mucho este tema de debida diligencia. A veces llega un cliente, a un sujeto obligado, una persona física, llega a un banco, por ejemplo, o vamos a ponerlo a un sector a un sujeto obligado del sector no financiero, que es más complejo ahí por tema de formalidad y eso. A veces, cuando es una persona física, es fácil. Una persona física ya es el beneficiario final, hay una persona física. Pero a veces cuando son empresas y algunas multinacionales, que tú verifiques el registro mercantil y tú ves esa nómina de accionistas y tú ves que son, por ejemplo, cinco accionistas y los 5 son empresas. Entonces, cuando tú entras, tú te das cuenta que dentro de cada uno de esos 5 accionistas hay 5 accionistas más. Y tú como que vas profundizando y profundizando y profundizando y tienes como una estructura jurídica que es bien compleja, no imposible, pero bien compleja, identificar ese beneficiario final, persona física, que supere o iguale el 20%. A esa gente que están cogiendo lucha con ese tema de la identificación del beneficiario final, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bien sencillo. Lo primero es las capacitaciones. Nosotros que trabajamos en la calle y vemos los distintos tipos de sujeto obligado y sus niveles, a veces hay personas que tienen recursos y no lo saben utilizar o no lo utilizan de forma correcta. Saber identificar los porcentajes de acciones, qué tipo de estructuras corporativas podrían venir a mi empresa como cliente, debería ser parte de la formación que yo le dé a mis empleados que se dediquen al área comercial, que ellos puedan de antemano entender, no, mira, esta persona tiene, porque a veces, como tú dices, son incluso estructuras de otros países. Entonces, lo primero debería ser un tema que yo incluya en mis capacitaciones, porque ¿qué yo he visto? O ¿qué hemos visto? Que las personas lo que deciden es no atender a esos clientes. Y ahí es algo de las cosas que yo más en contra estoy del tema de prevención, porque a veces uno de los grandes mitos creemos
que hacemos prevención rechazando clientes o no atendiendo cierto tipo de personas porque es muy complicado o porque no lo entiendo. Entonces, este dinero que usted paga todos los años de capacitaciones, asegúrese que sea en temas que realmente impacten a su negocio. Entonces, ¿qué yo haría? Bueno, haría un estudio de cuáles son los diferentes tipos de empresas que podrían llegar a mí como cliente y me enfoco en capacitar a mis empleados. Yo he visto estructuras distintas, por ejemplo, instituciones financieras, que lo que tienen es que cuando llegan ese tipo de clientes los refieren a un área legal o a un área que tiene conocimientos al respecto. Pero es importante primero quitar el miedo a través de capacitaciones a los empleados y nada, conociendo las cosas ya yo puedo tomar decisiones más acertadas y tal vez decidir si ese cliente vale la pena o no. Porque también a veces cuando tenemos clientes que son muy complejos, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si todo lo que yo tengo que hacer para monitorear ese cliente, entender su estructura y demás, vale el beneficio que yo voy a tener de atender ese cliente. Y si la respuesta es que sí, bueno, nada, vamos adelante. Hay que saber entonces cuáles son los recursos que se van a destinar. Eh, Si es ganancia en tiempo y hasta en dinero. Exacto, exacto, sí, pero primero, número uno, conocer qué tipo de clientes podrían llegarme. No tampoco irme en estructura de un trust anglosajón, si yo nunca me va a llegar a mí un cliente de eso. Buscar cuáles son las estructuras legales que es posible que me lleguen a mí como cliente y luego capacitar a mi personal comercial para que pueda identificar cuáles son los documentos que debe buscar, cómo deben de estar registrados, cómo deben de estar compuestas las acciones, cuál es el porcentaje de acciones que yo debo tener para poder identificar a los beneficiarios finales y así sucesivamente. Pero es que casi nadie tiene como ese plan de trabajo de saber en qué lugar está para ver a futuro qué cliente le podría llegar. O sea, casi nadie está organizado a ese nivel. Entonces, le llega, por ejemplo, una persona expuesta políticamente y no saben cómo tratarlo. Le llega, por ejemplo, un caso hipotético, un cliente de un, no sé, de un país extranjero que ellos mayormente no tienen como muchas relaciones comerciales y esa es la primera vez que llega y cuando lo buscan, cuando vienen a ver, esa persona residía en un país no cooperante, que el Gafi así lo haya declarado. Pero entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones tuyas para echar a un lado el de risking? Porque yo he escuchado personas diciendo y que yo no tengo personas expuestas políticamente. Yo no quiero saber de personas expuestas políticamente. Hay gente que lo dice eso. Claro. Hay gente que dice, yo no quiero, por ejemplo, con negocios que tienen mucho flujo de efectivo. Gente que tenga como mucho flujo de efectivo, que no esté totalmente bancarizado, yo no lo quiero en mi cartera. Entonces, como un sujeto obligado, porque estamos hablando de exposición al riesgo de lavado, ¿qué es conveniente para un sujeto obligado? Número uno, lo que tú mencionaste sobre el plan de los clientes que te van a llegar, cómo tratarlo y cómo tus empleados tienen que tratarlo, ¿verdad? Número uno, pero ¿qué otra recomendación tú le darías para que ellos vean como ese miedo de no aceptar cierto tipo de clientes? Claro, bueno, yo trato de hablar en un lenguaje llano para que lo entienda todo el mundo. Me voy a ir al ámbito técnico. Obviamente que para poder hacer eso, los sujetos obligados necesitarían, lo primero que deberían de hacer es una evaluación de riesgo. Para ellos evaluar cuál es la exposición a riesgo que tiene su empresa. Porque podemos estar en la misma línea de negocios. Sin embargo, el tipo de clientes que tú atiendas no es el mismo tipo de cliente que yo atiendo. Y por eso las medidas de debida diligencia que tú puedas adoptar son muy distintas a la mía. Entonces, si no partimos de una evaluación de riesgo, que lamentablemente muy pocos sujetos obligados lo hacen, es muy difícil poder hacer todo eso. Claro. Hay que conocerse mediante la misma evaluación de riesgo. Claro. Y si nos ponemos a hablar de evaluación de riesgo, bueno, agotamos el... Ya es otro tema. Exacto, por eso corté hasta ahí, porque es un tema profundo, un tema técnico, que aprovecho y otro mito.
que entendemos a veces que lo más efectivo para yo tener un área de prevención de lavado es alguien que maneje de leyes. Sin embargo, el tema de riesgo se escapa de las leyes. Puedes tener el mejor abogado y si no sabe de riesgo para administrar un departamento de prevención, le está faltando algo. Entonces, importante también hacer esa aclaración y también poder identificar hasta dónde llegamos, porque todo el mundo tiene sus limitaciones. Yo no soy experta en todo, tú tampoco. Entonces ya cuando llegamos, vemos que nos estamos adentrando a un tema desconocido, lo ideal sería buscar apoyo. Tú sabes que este podcast debería llamarse Mitos y Realidades en prevención de lavado. Mitos y realidades, Mari, con los sistemas u otro medio para conocer al cliente o para profundizar con el cliente. ¿Qué es lo conveniente? Ya, bueno, sí, excelente introducción a que acabas de hacer, porque con el sistema yo también tengo mis opiniones, porque a veces queremos tener un sistema y no tenemos lo básico. Un sistema no funciona sin datos. Entonces, si yo no tengo información de mi cliente, no tengo una base de datos donde yo tenga su nombre, su fecha de nacimiento, su profesión, yo no hago nada comprando el sistema, lo último, porque significa que el sistema no va a tener información con la cual procesarse. Entonces, volvemos al origen de la evaluación de riesgo. Antes de yo hacer una inversión en un sistema tecnológico, yo tengo que hacer un estudio de si yo tengo la madurez necesaria como empresa para yo poder adquirir esa licencia. Porque a veces adquirimos el sistema y los formularios de nosotros están en un PDF, en un folder, en un archivo en la oficina. Entonces yo ni siquiera tengo una base de datos y no tengo un plan. Claro, existen empresas que ofrecen los sistemas que te dan ese apoyo, pero yo creo que eso debe ser muy proporcional como dije hace un ratito, a la madurez que tenga el sujeto obligado. El hecho de que tú tengas el último sistema no te va a garantizar de que tú estás haciendo una gestión de prevención efectiva. También importante es el tema de las alertas de monitoreo, que entonces sacamos el sistema. ¿Cuántas alertas trae el sistema? 50, vamos a poner las 50 alertas. Y me creo una carga operativa que no puedo soportar. Porque entonces cuando esas 50 alertas me comiencen a disparar diariamente resultados de falso positivo que yo no lo pueda revisar, entonces ahí también yo voy a tener un problema. Porque la que la ley me dice a mí no es crea la mayor cantidad de alerta posible, sino monitorea a tu cliente. Entonces, para yo poder monitorear a mi cliente, yo tengo que saber cuáles alertas son las que efectivamente o las que realmente van a monitorear los riesgos a los que yo estoy expuesto, que pueden variar de una empresa a otra, independientemente al sector en el que se desempeña. Claro. Es que eso es garrafal, eso es catastrófico, tú tener un sistema sin data. O sea, ¿cómo tú vas a...? Bueno, nosotros que tenemos experiencia en evaluación de riesgo, y tú lo has explicado en muchísimas ocasiones en tus capacitaciones y consultorías, es que lo mejor es ser cuantitativo. Eso es lo mejor, porque tú tienes la data ahí. Ahora, si no hay data, a veces uno como que especula mucho, que se puede hacer, se puede evaluar, ¿verdad? Pero no es la misma calidad, no es lo mismo. Entonces hay gente que tiene un sistema carísimo, pero no tienen data. Claro. Es como una fachada. Te pregunta, ¿tienen un sistema? Sí, yo tengo un sistema de gestión de riesgo, un sistema de prevención, pero cuando tú profundizas te das cuenta que no es efectivo precisamente por eso, porque no tienen data. Claro. Yo soy muy de irse a los básicos. En general, con los sujetos obligados que me he topado, nacionales, internacionales, multinacionales, te pones a analizar cuáles son los grandes problemas, y son problemas básicos, de que no están escaneando bien la cédula, quien está poniendo los números lo pone mal, el sistema tiene la posibilidad de que tú le des OK y te registre el cliente sin alguna información clave, y luego entonces cuando tú vas a hacer el monitoreo te das cuenta que hay una información que tú debiste de tener para poder hacer el monitoreo que no tienes. Entonces yo soy muy de asegurémonos que lo principal lo tenemos, que estamos recabando toda la información para yo conocer a mi cliente, que estoy pudiendo hacer la debida diligencia como yo la tengo por escrito,
porque a veces tenemos una debida diligencia muy sofisticada en nuestros manuales, pero no es la realidad. Y no solamente que no es la realidad, que a veces nuestra realidad no nos permite hacer lo que yo digo en el manual que voy a hacer. Y entonces ahí vienen los grandes problemas de que tengo que cumplir o yo querer cumplir cosas que yo no puedo cumplir porque la realidad de mi negocio, la realidad de mi actividad económica no me lo permite. Eso va para un corte, esa parte que tú dijiste ahí. Ya. Eso es una realidad. A veces se ponen una camisa de fuerza. Es una realidad. Y está pasando en muchísimos sectores. Mari, para continuar con las señales de alerta, ya para concluir también. Estas señales de alerta que ya están textualizadas, que ya todo el mundo la conoce, que están inclusive en plataformas, sobre algunos temas que no necesariamente impactan con la posible operación de un cliente para lavar activos. Por ejemplo, que un cliente llega más apresurado de lo normal o más nervioso de lo normal, que un cliente, por ejemplo, llega y cuando tú le solicitas la información, simplemente se va el cliente. Este tipo de señales de alerta, ¿qué tan aterrizadas están con la verdadera exposición al riesgo de un cliente o de una posible operación de lavado de activos en un cliente? ¿O hay otras señales de alerta que uno de verdad sí debería tener en cuenta? Y no estas que son de comportamiento, que llega una gente, te resulta extraño porque llegó nervioso y ya eso es una señal de alerta. Ya. Bueno, como te dije hace un rato, a mí me gusta irme al origen de las cosas. Y creo que no podemos hablar de señal de alerta, que a veces lo hacemos con los colaboradores y le hablamos de señal de alerta y no le trabajamos la parte ética, no le trabajamos los valores. En este país se está acostumbrado, por ejemplo, yo estaba los otros días en el banco sacando una tarjeta de clave y llegó una clienta con un regalito para la oficial de cuenta. Entonces, obviamente tú sabes que la atención se fue para la clienta que llegó con regalito, porque los empleados, y no estoy poniendo el ejemplo del banco, pero es algo que lo hemos hablado, que existe a todos los niveles, en todos los sectores, de que aquí se está acostumbrado a que si alguien me da un regalo por yo hacer mi trabajo, yo a esa persona la trato mejor. Entonces, yo no puedo hablarle de señal de alerta a un empleado si yo a ellos no le explico que hay ciertos comportamientos como ese, que a veces lo vemos como positivo. Ah, mira, que me trae un regalito, ay, que siempre me halaga, como que algo que está bien. O de que ellos necesitan, además de su sueldo, algún complemento o algún incentivo por parte de los clientes para cumplir su trabajo. Entonces, primero, luego de que yo tengo a un personal formado, de que tenga ética y valores, que se identifique con los valores de la empresa, que a veces le preguntamos al empleado cuáles son los valores de la empresa y ellos ni siquiera saben. Y tienen responsabilidad, honestidad, respeto y una serie de cosas que los empleados no se sienten identificados. Entonces, luego de eso podemos hablar de comportamientos inadecuados de los clientes. Porque Mari, te pasaste. O sea, mira cómo tú estás comenzando a hablar primero, desde ahorita, sobre la formación de los colaboradores en la entidad. Oye, o sea, tú primero te estás yendo a lo interno, ¿verdad? Y para tú poder responder al cliente, y luego ahora te estás yendo a lo externo, que es el cliente. claro. Excelente, brillante. Claro, ¿por qué? Porque si para un empleado, por lo general, para ellos está correcto que un cliente llegue a darle un regalito. Es algo positivo, que un cliente llegue o que sea más simpático de la cuenta. Entonces, cuando tú le dices a un empleado en una capacitación que eso es una señal de alerta sin explicarle el por qué o de dónde viene eso, es muy probable que pasa lo que pasa con muchos, que le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, luego de eso sí podemos ver. Ahora bien, como hablamos hace un rato, deben de ser señales de alerta adecuadas. Algunos reguladores han preparado guías de señales de alerta. Ahora bien, ellos mismos en los textos dicen que no son limitativas y que se podrían agregar más o como te dije hace un rato, que la ley a veces es tomada de forma literal y podrá venir alguien a decir, no, porque la ley dice esto
y aquí lo que pasa es esto, entonces esto no aplica. Y al final, lo que buscan los reguladores no es que tú hagas, es guiarte, no es que tú hagas las cosas tal cual ellos te las están explicando. Entonces, entiendo que ya, para cerrarte ese tema, entiendo que no es una cuestión de cuál señal de alerta debo hacer y no. Nuevamente, ¿qué me aplica a mí? ¿Cuáles son los tipos de clientes que me llegan? ¿Cuáles son los tipos de productos que yo vengo? ¿Qué cosas pueden pasar? Por ejemplo, nosotros tuvimos el año pasado una formación donde la oficial de cumplimiento nos dijo, no sé si te recuerdas, que reforzaran el tema de los RT, porque los empleados no querían llenar los RT, y resulta que era que en el formato interno que ellos tenían al final una frase que le ponían, la operación es sospechosa, y el empleado tenía que marcar si sí o no, y luego dárselo al cliente que lo firme. Entonces ahí tú dices, no, mira, el empleado está incumpliendo, pero no estamos viendo realmente la causa de por qué ese empleado está incumpliendo con el requerimiento. Entonces creo que eso es más profundo que simplemente ponerme a decir, esta aplica, esta no, sino sin irnos a ver cada una de las empresas y los tipos de sujeto obligado. Claro que sí. Mari, de verdad muy agradecido contigo por tus intervenciones, de verdad, como siempre brillante, como siempre muy atinada. Espero que se vuelva a repetir. Tú todavía no has participado en un panel, creo que no, todavía, y tenemos que aprovechar. Te lo iba a decir hace un rato cuando te hablaste del debate, y es que yo no creo en verdades absolutas. Entiendo que la palabra depende, sobre todo en prevención, es muy atinada. Y las cosas, dependiendo de los enfoques y dependiendo de la forma, dos personas podrían tener la razón o ser efectivos en algo que digan y sean totalmente distintos. Entonces, a mí también me encanta el debate y yo con mucho gusto a cualquier panel. Claro, un panel que tengo pendiente, un panel entre mujeres. Bien. Un panel entre mujeres. No necesariamente para hablar sobre prohibición de lavado, sino para hablar sobre, por ejemplo, en tu caso, tú eres una mujer empresaria y emprendedora. Entonces, creo que todas las que han pasado en el podcast tienen esas virtudes. Sería como interesante hablar un poquito sobre el rol de la mujer en los negocios y en el emprendimiento. Tú sabes, y cada una como en su área. Sería interesante tocarlo. Yo tengo eso pensado hace mucho, lo he dicho varias veces, pero no se ha dado. Pero espero que lo podamos hacer y espero que también seas parte. Te agradezco por la oportunidad, de verdad que sí, amiga. Gracias por todo y espero que se repita. Gracias a ti por la invitación y cuenta conmigo para el panel. Si estoy aquí en el país, con mucho gusto. Claro que sí. Esto es Apetito de Riesgo.